Hola amigos, nos volvemos a encontrar en Reflexiones para Vivir Mejor 2.0. Quiero hoy hacer una reflexión sobre un tema que a mí me interesa mucho, y es la diferencia que hay entre la palabra erudición, o el concepto de erudición, una persona erudita, una persona que tiene mucha información sobre un determinado tema, esas personas que nos dejan pasmados cuando hablan porque saben muchísimo. Es decir, personas actualizadas en el ámbito académico, saben el último journal, o son personas que tienen un esquema conceptual para explicar las cosas. Y por el otro lado está la sabiduría. La sabiduría como autoactualización. Aristóteles decía que la sabiduría se logra por una experiencia vivencial, de ensayo y error, y por aprender a confrontar con opiniones diferentes. O sea, mientras el conocimiento te informa, podríamos decir, la sabiduría te transforma. Y en una cultura donde creamos referentes y modelos del conocimiento, la persona sabia, que puede ser la señora que te vende verduras en la esquina o cualquiera, ¿sí? Pasa desapercibida. Entonces, en esta cultura posmoderna de la tecnología, por ejemplo el Facebook, uno va creando grupos de personas que piensan igual. La persona que piensa distinta se la saca afuera, ¿sí? Así lo que queremos es esto. Entonces, pulgar para arriba. Entonces, en esos Facebook personales, vamos haciendo una especie de burbuja del conocimiento, ¿sí? Me interesa la gente que piensa igual que yo, ¿sí? Los que no se oponen. Entonces todos estamos por el mismo lado. Ahora, ¿cómo diablo vamos a crecer si solamente nos retroalimentamos con las mismas ideas y no recibimos el choque productivo, positivo, de un punto de vista distinto? Esto genera entonces una especie de círculo vicioso donde no podemos crecer, y no podemos crecer simplemente porque no abrimos la mente al diferente, a lo diferente. Nos alejamos de la sabiduría. Yo creo que esto tiene tres consecuencias, rápidamente. La primera consecuencia es que al estar en esa burbuja de los iguales, dejamos a un lado la exploración, la curiosidad, el asombro, que son precisamente motivaciones básicas para que el ser humano crezca, ¿sí? La exploración en los niños va generando mielinización en la corteza, y eso va a hacer que los impulsos funcionen mejor, y eso va a hacer que el aprendizaje sea más fácil. O sea, que en la burbuja de los iguales nos vamos a idiotizar, ¿sí? De hecho, el segundo elemento es que esa zona de confort, esa zona que tenemos ahí, donde todo está controlado, donde nada nos sacude, donde nada nos afecta, más vale regular que bueno por conocer, es soportable, una comodidad. En esa situación, nosotros vamos perdiendo la capacidad cognitiva, vamos perdiendo el desarrollo, ¿sí?, afectivo y cognitivo, porque en la zona de confort no pasa nada, ¿sí? Hacemos un culto a la comodidad. Hay que salir de la zona de confort y pasarse a una zona de aprendizaje. Entonces las personas que estamos con el conocimiento, con los iguales y todos agrupados así, como en una especie de colmena, ¿sí?, homogénea, uniformada, perdemos esa capacidad de descubrir y se nos baja la tolerancia a la incomodidad. Entonces ya no somos capaces de soportar la frustración o soportar que estamos equivocados. No nos revisamos, no revisamos lo que pensamos. Nuestras ideas las damos por hecho, y entonces es muy fácil caer en el dogmatismo. Y el tercer elemento
que ya lo adelanté un poquito, es el déficit cognitivo que se produce de no poner a funcionar la mente en toda su potencialidad. Si yo no tengo que pensar lo que tú piensas, descubrirte, intercambiar ideas, si yo no me presto al debate, ¿sí? Al debate sano, ¿sí? Respetuoso, es que ni siquiera te estoy considerando como un sujeto válido, ni siquiera estoy considerando que tengas algo importante para decir. Es que podemos estar equivocados. Entonces ese déficit en habilidad cognitiva ocurre porque la mente es como un músculo, hay que ponerla a trabajar, si no se atrofia. Entonces es muy fácil que nos reemplacen los cyborgs algún día. Muy fácil que el robot venga y nos reemplace. Si cada día estamos idiotizándonos más. Entonces, para terminar, yo considero esto. La erudición, esos maestros referentes, los que saben mucho de un tema, los expertos que profundizan en un tema, conceptualmente, generan pensamientos, un cúmulo de pensamientos, ¿sí? Muchos datos, ¿sí? En tal página, en tal revista, esto es lo que dijo Montaigne, esto es lo que dijo tal, esto es lo que dijo Aristóteles, y los mencionan casi que de memoria, ¿no? Está bien señalar a esas personas, pero no es suficiente para crecer uno como ser humano, para desarrollar el potencial de uno. En cambio, en la sabiduría yo encuentro que lo importante no son los pensamientos, es aprender a pensar. Es aprender a pensar, es aprender a establecer toda la secuencia que va desde la atención, la percepción, el procesamiento de los datos, el salto conceptual. Es decir, es todo ese proceso que nos lleva a descubrir nosotros muchas cosas en vez de repetir como loros lo que dicen los otros, ¿sí? El pensamiento se asocia más a algo establecido, digamos, entre comillas, la moral, que necesitamos la moral porque no hay amor, porque si no, ¿para qué? Entonces, la moral, lo que debes hacer, aquí está la lista. La sabiduría es más la ética, que es la pregunta esencial de cómo he de vivir, ¿sí? Entonces, quizás no haya unas conclusiones muy definitivas. No es el resultado y es el proceso, el descubrir, ¿sí? Entonces, en esa dicotomía hay que ubicarse si uno está más por un lado o para el otro. Para mí la sabiduría es la capacidad de diferenciar lo que vale la pena de lo que no vale la pena, lo que es importante de lo que no es importante, cuándo hay que luchar y cuándo no hay que luchar. Y para eso no hay posgrados, para eso no hay doctorados ni PhD. Entonces, me acerco al computador para apagarlo y nos vemos en la próxima con otro tema que espero que sea del interés de ustedes y que les sirva, porque esto a mí me ha servido. Bueno, muchas gracias, chao.